Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva entrega de lecturas del Código Civil. Estamos situados ya en el título 21 de la administración de los tutores y curadores relativamente a los bienes. En el capítulo anterior habíamos visto de las diligencias y formalidades que preceden al cargo de la tutela o curatela. ¿Ya? Eso es lo que correspondía al título 20. Ya lo vamos a recordar en el sentido de que estamos situados, ¿no es cierto?, en las tutelas y curadurías en general. Ese era el título 19. Lo que seguía a la tutela general o curaduría general correspondía al título 20, que eran diligencias y formalidades que debían preceder, ¿no es cierto?, al ejercicio de la tutela o curaduría. En explícito aquí hablábamos sobre lo que corresponde al discernimiento. Luego nos vamos a situar hoy día en la administración, ahora ya en ejercicio del cargo, de los tutores y curadores relativamente a los bienes. El artículo 390 nos señala de la representación del pupilo por el guardador. Decíamos el artículo 390 que toca al tutor o curador representar o autorizar al pupilo en todos los actos judiciales o extrajudiciales que le conciernan y puedan menoscabar sus derechos o imponerle obligaciones. El artículo 391, por su parte, nos señala de la administración y conservación de los bienes del pupilo y de la responsabilidad del guardador, y nos dice el tutor o curador administra los bienes del pupilo y es obligado a la conservación de estos bienes y a su reparación y cultivo. Su responsabilidad se extiende hasta la culpa leve inclusive. Con respecto al artículo 392 nos señala del consultor del guardador testamentario. Si en el testamento se nombrare una persona a quien el guardador haya de consultar en el ejercicio de su cargo, no por eso será éste obligado a someterse al dictamen del consultor, ni haciéndolo cesará su responsabilidad. Si en el testamento se ordenare expresamente que el guardador proceda de acuerdo con el consultor, tampoco cesará la responsabilidad del primero para acceder a la de opinión del segundo, pero habiendo discordia entre ellos no procederá el guardador sino con autorización del juez, que deberá concederla con conocimiento de causa. El artículo 393 nos señala de la enajenación y gravamen de los inmuebles y muebles preciosos del pupilo. No será lícito al tutor o curador, sin previo decreto judicial, enajenar los bienes raíces del pupilo, ni gravarlos con hipoteca, censo o servidumbre, ni enajenar o empeñar los muebles preciosos o que tengan valor de afección, ni podrá el juez autorizar esos actos sino por causa de utilidad o necesidad manifiesta. Por su parte, el artículo 394 nos señala de la venta en pública subasta de los bienes señalados en el artículo anterior. La venta de cualquiera parte de los bienes del pupilo enumerados en los artículos anteriores se hará en pública subasta. Con respecto al artículo 395, señala de las excepciones a la regla del artículo 393 y nos dice que no obstante la disposición del artículo 393, si hubiere procedido decreto de ejecución y embargo sobre los bienes raíces del pupilo, no será necesario nuevo decreto para su enajenación. Tampoco será necesario decreto judicial para la constitución de una hipoteca, censo o servidumbre sobre bienes raíces que se han transferido al pupilo con la carga de constituir dicha hipoteca, censo o servidumbre. Con su parte, el artículo 396 nos señala de la división de los bienes raíces o hereditarios del pupilo. Sin previo decreto judicial no podrá el tutor o curador proceder a la división de bienes raíces o hereditarios de que el pupilo posea con otros pro indiviso, si el juez a petición de un comunero o coheredero hubiere decretado la división, no será necesario nuevo decreto. Por su parte, el artículo 397 nos señala de la repudiación de las herencias diferidas al pupilo. El tutor o curador no podrá repudiar ninguna herencia deferida al pupilo sin decreto del juez con conocimiento de causa, ni aceptarla sin beneficio de inventario. El artículo 398 señala de la repudiación de las donaciones o legados hechos al pupilo. Las donaciones o legados no podrán tampoco repudiarse sino con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1236 y se impusieran obligaciones
o gravámenes al pupilo no podrán aceptarse sin previa tasación de las cosas donadas o legadas. Por su parte, el artículo 399 no señala de la aprobación judicial de la división de herencias o bienes raíces poseídos pro indiviso por el pupilo. Hecha la división de una herencia o de bienes raíces que el pupilo posea con otros pro indiviso, será necesario para que tenga efecto nuevo decreto de juez que con audiencia del respectivo defensor la apruebe y confirme. El artículo 400, por su parte, no señala de las transacciones o compromisos sobre derechos del pupilo, y nos dice que se necesita asimismo previo decreto para proceder a transacciones o compromisos sobre derechos del pupilo que se evalúen en más de un centavo y sobre sus bienes raíces, y en cada caso la transacción o el fallo del compromisario se someterán a la aprobación judicial so pena de nulidad. Por su parte, el artículo 401 no señala del dinero dejado al pupilo para adquirir inmuebles. Nos dice que el dinero que se ha dejado donado al pupilo para la adquisición de bienes raíces no podrá destinarse a ningún otro objeto que le impida o embarace, salvo que intervenga autorización judicial con conocimiento de causa. Por su parte, el artículo 402 no señala de las donaciones de bienes del pupilo. Nos dice que es prohibida la donación de bienes raíces del pupilo aún con previo decreto de juez. Solo con previo decreto de juez podrán hacerse donaciones en dinero u otros bienes muebles del pupilo, y no las autorizará el juez sino por causa grave como la de socorrer a un consanguíneo necesitado, contribuir a un objeto de beneficencia pública u otro semejante, y con tal que sean proporcionadas a las facultades del pupilo, y que por ellas no sufran un menoscabo notable los capitales productivos. Los gastos de poco valor para objetos de caridad o de lícita recreación no están sujetos a la precedente prohibición. El artículo 403, por su parte, nos señala de la remisión gratuita de derechos del pupilo. La remisión gratuita de un derecho se sujeta a las reglas de la donación. El artículo 404 señala de la constitución del pupilo como fiador. El pupilo es incapaz de ser obligado como fiador sin previo decreto judicial que sólo autorizará esta fianza a favor de un cónyuge, de un ascendiente o descendiente y por causa urgente y grave. El artículo 405 no señala del pago de las deudas del pupilo hecho al guardador. Los deudores del pupilo que pagan al tutor o curador quedan libres de todo nuevo pago. El artículo 406 señala del dinero ocioso del pupilo. El tutor o curador deberá prestar el dinero ocioso del pupilo con las mejores seguridades al interés corriente que se obtenga con ellas en la plaza. Podrá, si lo estimare preferible, emplearlo en la adquisición de bienes raíces. Por la omisión en esta materia será responsable de lucro cesante en cuanto aparezca que el dinero ocioso del pupilo pudo emplearse con utilidad manifiesta y sin peligro. El artículo 407 no señala del alquiler de bienes raíces del pupilo. Nos dice que no podrá el tutor o curador dar en arriendo ninguna parte de los predios rústicos del pupilo por más de 8 años, ni de los urbanos por más de 5, ni por más número de años que los que falten al pupilo para llegar a los 18. Si lo hiciere, no será obligatorio el arrendamiento para el pupilo o para el que le suceda en el dominio del predio, por el tiempo que excediere de los límites aquí señalados. El artículo 408, por su parte, nos señala del cobro de los créditos del pupilo. Nos dice que cuidará el tutor o curador de hacer pagar lo que se debe al pupilo inmediatamente que sea exigible el pago y de perseguir a los deudores por los medios legales. El artículo 409, por su parte, nos señala también de la obligación del guardador de interrumpir las prescripciones que puedan correr contra el pupilo. El tutor o curador tendrá especial cuidado de interrumpir las prescripciones que puedan correr contra el pupilo.
El artículo 410 señala de los anticipos en beneficio del pupilo efectuados por el guardador. Nos dice que el tutor o curador podrá cubrir con los dineros del pupilo las anticipaciones que haya hecho a beneficio de éste, llevando los intereses corrientes de plaza, más por ello deberá ser autorizado por los otros tutores o curadores generales del mismo pupilo, si los hubiere, o por el juez en subsidio. Si el pupilo le fuere deudor de alguna especie, raíz o mueble a título de legado, fideicomiso o cualquier otro, será preciso que la posesión de ella se dé al tutor o curador por los otros tutores o curadores generales o por el juez en subsidio. El artículo 411 señala de los actos ejecutados por el guardador en representación del pupilo. En todos los actos y contratos que ejecute o celebre el tutor o curador en representación del pupilo, deberá expresar esta circunstancia en la escritura del mismo acto o contrato, so pena de que, omitida esta expresión, se repute ejecutado el acto o celebrado el contrato en representación del pupilo, si fuere útil a éste y no de otro modo. El artículo 412 nos señala de los actos que interesan al guardador, su cónyuge o ciertos parientes. Por regla general, ningún acto o contrato en que directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador o su cónyuge o cualquiera de sus ascendientes o descendientes o de sus hermanos o de sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado inclusive o alguno de sus socios de comercio podrá ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores o curadores generales que no estén implicados de la misma manera o por el juez en subsidio. Pero ni aun de este modo podrá el tutor o curador comprar bienes raíces del pupilo o tomarlos en arriendo, y se extiende esta prohibición a su cónyuge y a sus ascendientes o descendientes. Por su parte, el artículo 413 señala de la autorización de los actos del pupilo si hay pluralidad de guardadores. Habiendo muchos tutores o curadores generales, todos ellos autorizarán de consuno los actos y contratos del pupilo, pero en materias que, por haberse dividido la administración, se hallen especialmente a cargo de uno de dichos tutores o curadores, bastará la intervención o autorización de este solo. Se entenderá que los tutores o curadores obran de consuno cuando uno de ellos lo hiciere a nombre de los otros, en virtud de un mandato en forma, pero subsistirá en este caso la responsabilidad solidaria de los mandantes. En caso de discordia entre ellos, decidirá el juez. El artículo 414 nos señala del abandono del guardador de los gastos hechos en el ejercicio de su cargo. El tutor o curador tiene derecho a que se le abonen los gastos que ha hecho en el ejercicio de su cargo. En caso de legítima reclamación, los hará tasar el juez. El artículo 415 nos señala de la cuenta que es obligado a llevar el guardador. El tutor o curador es obligado a llevar cuenta fiel, exacta y, en cuanto le fuere dable, documentada de todos sus actos administrativos, día por día, o exhibida luego que termine su administración, a restituir los bienes a quien por derecho corresponda y a pagar el saldo que resulte en su contra. Comprende esta obligación a todo curador o a todo tutor o curador, incluso el testamentario, sin embargo de que el testador le haya exonerado de rendir cuenta alguna o le haya condonado anticipadamente el saldo, y aunque el pupilo no tenga otros bienes que los de la sucesión del testador, y aunque se le dejen bajo la condición precisa de no exigir la cuenta o el saldo, semejante condición se mirará como no escrita. El artículo 416 señala de la exhibición de cuentas decretadas por el juez. Podrá el juez mandar de oficio, cuando lo crea conveniente, que el tutor o curador, aún durante su cargo, exhiba las cuentas de su administración o manifieste las existencias a otro de los tutores o curadores del mismo pupilo o a un curador especial que el juez designará al intento. Podrá provocar esta providencia con causa grave calificada por el juez verbalmente cualquier otro tutor o curador del mismo pupilo o cualquiera de los consanguíneos más próximos de éste o su cónyuge o el respectivo defensor. El artículo 417, por su parte, nos señala de la entrega de los bienes del pupilo al expirar el cargo del guardador. Nos dice que, expirado su cargo, procederá el guardador a la entrega de los bienes tan pronto como fuere posible, sin perjuicio de ejecutar en el tiempo intermedio aquellos actos que de otro modo se retardarían con perjuicio del pupilo.
El artículo 418, por su parte, nos señala de la pluralidad de guardadores y de la cuenta al expirar el cargo. Habiendo muchos guardadores que administren de consumo, todos ellos a la expiración de su cargo presentarán una sola cuenta, pero si se ha dividido entre ellos la administración, se presentarán una cuenta por cada administración separada. El artículo 419 nos señala de la responsabilidad de los guardadores por su administración. La responsabilidad de los tutores y curadores que administran conjuntamente es solidaria, pero dividida entre ellos la administración, sea por el testador, sea por disposición o con aprobación del juez, no será responsable cada uno sino directamente de sus propios actos y subsidiariamente de los actos de los otros tutores o curadores en cuanto ejerciendo el derecho que les concede el artículo 416 inciso segundo hubieran podido atajar la torcida administración de los tutores o curadores. Esta responsabilidad subsidiaria se extiende aún a los tutores o curadores generales que no administran. Los tutores o curadores generales están sujetos a la misma responsabilidad subsidiaria que por la torcida administración de los curadores adjuntos. Con respecto al artículo 420, nos señala de la responsabilidad subsidiaria cuando se divide la administración entre varios guardadores. La responsabilidad subsidiaria que se prescribe en el artículo precedente no se extiende a los tutores o curadores que divida la administración por disposición del testador o con autoridad del juez administren en diversas comunas. El artículo 421 nos señala de la responsabilidad solidaria cuando los guardadores privadamente dividen la administración. Es solidaria la responsabilidad de los tutores o curadores cuando solo por acuerdo privado dividieran la administración entre sí. El artículo 422, por su parte, nos señala de la discusión de la cuenta presentada. Presentada la cuenta por el tutor o curador, será discutida por la persona a quien pase la administración de los bienes. Si la administración se transfiere a otro tutor o curador, no quedará cerrada la cuenta sino con aprobación judicial oído el respectivo defensor. El artículo 423 señala del guardador que no da verdadera cuenta o que es convencido de dolo o culpa grave en su administración. Contra el tutor o curador que no dé verdadera cuenta de su administración, exhibiendo a la vez el inventario de las existencias, o que en su administración fuere convencido de dolo o culpa grave, habrá por parte del pupilo el derecho de apreciar y jurar la cuantía del perjuicio recibido, comprendido el lucro cesante, y se condenará al tutor o curador en la cuantía apreciada jurada, salvo que el juez haya tenido a bien moderarla. El artículo 424, por su parte, nos señala también del pago de intereses por el saldo que resulte en contra o a favor del guardador. Nos señala que el tutor o curador pagará los intereses corrientes del saldo que resulte en su contra desde el día en que su cuenta quedare cerrada o haya habido mora en exhibirla, y cobrará a su vez los del saldo que resulte a su favor desde el día en que cerrada su cuenta los pida. El artículo 425 nos señala de la prescripción de las acciones del pupilo contra el guardador. Nos dice: toda acción del pupilo contra el tutor o curador en razón de la tutela o curaduría prescribirá en 4 años, contados desde el día en que el pupilo haya salido del pupilaje. Si el pupilo fallece antes de cumplirse el cuatrienio, prescribirá dicha acción en el tiempo que falte para cumplirlo. Del guardador que se cree serlo y no lo es, y del guardador fingido. El que ejerce el cargo de tutor o curador, no lo siendo verdaderamente, pero creyendo serlo, tiene todas las obligaciones y responsabilidades del tutor o curador verdadero, y sus actos no obligarán al pupilo sino en cuanto le hubieren reportado positiva ventaja. Si se le hubiere discernido la tutela o curaduría y hubiere administrado rectamente, tendrá derecho a la retribución ordinaria y podrá conferírsele el cargo, no presentándose persona de mejor derecho a ejercerlo. Pero si hubiere procedido de mala fe, fingiéndose tutor o curador, será precisamente removido de la administración y privado de todos los emolumentos de la tutela o curaduría, sin perjuicio de la pena a que haya lugar por la impostura. El artículo 427 señala del que sin ser guardador toma la administración de los bienes del pupilo por amparable. El que en caso de necesidad y por amparar al pupilo toma la administración de los bienes de éste, ocurrirá al juez inmediatamente para que provea
a la tutela o curaduría. Mientras tanto, procederá como agente oficioso y tendrá solamente las obligaciones y derechos de tal. Todo retardo voluntario en incurrir al juez le hará responsable hasta de la culpa levísima. Con eso terminamos lo que corresponde a la administración de la tutela o curaduría, que fue bastante larga, pero hay bastantes, es bastante técnica, ¿no? Hay que analizarla poco a poco. Eso fue el título 21 ya de la administración de los tutores y curadores relativamente a los bienes. Es lo que estamos en el libro primero de las personas, lo que correspondería a la lectura de hoy. En la lectura del día siguiente o del siguiente video nos vamos a situar en el título 22, ahora de las reglas especiales relativas a la tutela.